tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía Social. Soy Claudia Villegas y como se los prometimos, este martes 16 de abril vamos a platicar, vamos a seguir analizando lo que sucedió con esta reforma que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad Social. 19 votos a favor, 10 en contra, y la Comisión de Seguridad Social pues da paso a que se apruebe sin que sea necesaria una reforma constitucional, solamente con mayoría simple, un cambio que buscará beneficiar a 45 millones de trabajadores que no van a alcanzar una pensión mínima de 16,000 pesos. Hay un compromiso del gobierno federal de constituir un fondo en el Banco de México, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el sello de la casa, el bienestar. Pero hay muchas preguntas. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero, a mi socio, a mi amigo, al subdirector de la revista Fortuna, Fernando León. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente vamos a hablar de un tema muy interesante, todo bien por acá. Y pues la aprobación del proyecto, pues sí está interesante. Pues vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque hay muchas dudas respecto a esta iniciativa. Muchas dudas, querido Fernando. Y Sí. para tener una voz autorizada en este tema que cada día creo que se complica más, quisimos invitar, y es un lujo, al experto que quizás es uno de los que más sabe en Afores en este país, a Bernardo González Rosas. Él es fundador de Truvé Capital. ¿Cómo estás, Bernardo? Gracias por aceptar nuestra invitación a platicar con nosotros sobre este tema, que pues hay muchas preguntas, querido Bernardo. Hola, Claudia y Fernando, qué gusto saludarlos. Muchas gracias ¿Qué por tal, la verdad? invitación, gracias por el espacio y sin duda es un tema pues, muy relevante, de importancia pues, para todo el sistema de ahorro para el retiro, para el Infonavit, para muchas dependencias que están involucradas, pero sobre todo pues, para los trabajadores mexicanos. Así es, Bernardo González Rosas, quien fue pues nada más y nada menos que presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro, la AMAFORE. Antes fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ha sido pues un funcionario hacendario. Fue responsable de la Unidad de Banca de Desarrollo en la Secretaría de Hacienda. Él delineó los primeros pasos para la ley FinTech, que ahora está cambiando el sistema de pagos, está dando más inclusión financiera. Y déjame, Bernardo, nada más referirle a nuestra audiencia que eres licenciado en Administración de Empresas con especialidad en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y tienes un máster en políticas públicas por la Universidad de Georgetown. Yo agregaría, querido Bernardo González Rosas, a tu gran currículum, que te pusiste muy contento cuando la reforma de 2021 aumentó las aportaciones del sector patronal. Estabas realmente contento ese día porque sabías que era muy importante para los trabajadores. Ahora, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es tu diagnóstico de este cambio, Bernardo? Yo creo que la referencia, Claudia, que haces es muy importante para el contexto de lo que hoy se está discutiendo. Porque en esa reforma de diciembre del 2020, que entró en vigor en 2021, como bien señalas, Claudia, lo que buscaba es que el sector privado pusiera más ahorro para el retiro de los trabajadores. Entonces, en lugar de poner 6.5% del sueldo entre las tres, el gobierno, los trabajadores y los patrones, que en realidad los patrones aportaran más hasta el 15% del salario. ¿Con qué idea? Con la idea de que la pensión, como porcentaje del último salario, fuera en promedio para todos los trabajadores mexicanos del 70%. Entonces ya eso te da una tasa de reemplazo que conforme a cualquier estándar internacional, sobre todo los estándares que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son de clase mundial.
¿A qué voy con esto? Que ningún país tiene tasas de reemplazo del 100%. No es necesario. Una persona cuando se jubila no necesita seguir ganando el 100% de su último sueldo. ¿Por qué? Pues porque hay ahorros normales, evidentes, ¿no? Desde la gasolina, bueno, vamos a llamarle transportación, alimentación fuera de la casa. Hay muchos gastos asociados al estar trabajando. Cuando tú te jubilas, esos gastos ya no los requieres. Se estima, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que tú puedes mantener tu nivel de calidad de vida con el 70% de tu último saldo. Entonces, la obsesión de pronto de querer ofrecer tasas de reemplazo al 100% no abona mucho y puede costar. Entonces, eso por un lado. La reforma de diciembre del 2020 justo comprometió al sector privado a poner más dinero para que todos los trabajadores mexicanos tuvieran mejores tasas de reemplazo. ¿De cuánto? El 70%. Ahora, ¿qué hace esta iniciativa? Esta iniciativa busca el ofrecer tasas de reemplazo del 100%, por lo menos así la promociona, con la idea pues, de que todos los trabajadores se retiren con el 100% de su último salario. Pero eso es parcialmente verdad o parcialmente falso, como lo quieran ver. Porque la iniciativa de reforma lo que propone es que sí tengan una tasa de 100% de reemplazo, pero las personas que ganan hasta 16,000 pesos, que es el promedio del saldo del salario de cotización en el IMSS, no es del 100% para quien gane más de 16,000 pesos. Entonces, eso para empezar, creo que hay otros destinos y otros pendientes, pero creo que ese sería mi primer comentario a la propuesta de reforma, Claudia. Muchas gracias, Bernardo. Parece entonces que la buena intención, como dijo el diputado Ignacio Mier, dijo, esta es una iniciativa muy noble. A mí me queda claro que es importante pensar en la jubilación de las personas, pero, Bernardo, hablamos de sostenibilidad y ayer la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, trató de introducir 3 transitorios cuando solamente tenía que emitir su voto. No lo comentó para un dictamen que no fue compartido con los legisladores, pero más allá de eso, ella lo que dijo es, tiene muy buena fe este fondo, pero quizás nos alcance para 1, 2, 3 generaciones, porque de fondo parece que tiene buena fe, pero le falta sustento. Esa sería mi primera pregunta. Ahora que se va a aprobar, ¿cómo podemos de alguna manera con la CONSAR, con la ley del sistema de ahorro para el retiro, con las reglas de las AFORES, con los estudios actuariales, que estos, digamos, órganos técnicos dan al sistema de pensiones, Bernardo? ¿Podemos corregir? ¿Podemos enmendar el camino para que esto, además de ser de buena fe, sea bien estructurado? Sí. Fíjate, Claudia, que yo, dentro de los transitorios que proponía la diputada Armendáriz, era revisar el desempeño de las AFORES, revisar qué tantos retornos han pagado. Yo creo que sería genial que se hiciera eso, porque claramente se demostraría que el desempeño de las AFORES, y hay que decirlo, yo ya no lo represento, pero los datos son muy claros, ¿no? Los retornos que han pagado en términos reales son muy buenos, han permitido duplicar el saldo de ahorro en las cuentas de las AFORES. Entonces, más que poner en duda o en cuestionamiento que hayan hecho una buena gestión de administración, va a fortalecer el que lo han hecho bien. Esta propuesta, ese es otro tema que habría que preguntarle a los diputados, ¿por qué se está haciendo así? La propuesta del presidente de reforma constitucional para garantizar el 100% de la tasa de reemplazo a los trabajadores de la generación Afore, que ya dijimos que no es a todos, fue enviada al Congreso como una reforma constitucional en febrero. Todavía no se aprueba, Claudia. Lo que se está discutiendo en el Congreso hoy es la creación del fondo, del fideicomiso, y de
jalar los fondos, el ahorro de los adultos mayores que está en las cuentas de las AFORES y llevarlo a este fideicomiso. Cuando todavía no se crea la obligación del gobierno para ofrecer una mejor pensión a la generación AFORE. Entonces eso primero llama la atención. Segundo, cuando dice Patricia Hernández, oigan, revisen el desempeño de las AFORES. Yo creo que está bien, porque va a quedar claro que han hecho un buen papel en términos de retorno, de rendimiento, y por lo tanto este fondo, en caso de que se llegara a crear y lo aprobara la Cámara de Diputados y de Senadores, etcétera, sí va a ser muy relevante que le pongan reglas de inversión iguales a las de las AFORES, iguales a las del FAMBIT, que es el fondo de vivienda que administra el Infonavit, que opera muy parecido a una AFORE, para que cuiden los ahorros de los trabajadores, que no sea un fondo discrecional. Es cierto que la iniciativa dice que esos recursos no se pueden utilizar para destinos presupuestarios del gobierno, lo cual es muy bueno, pero sí también es importante que se establezca que estos recursos tienen que ser invertidos conforme a las mismas reglas de inversión que les aplican a las AFORES, porque de lo contrario sí tendrás un instrumento en el que puedes invertir en proyectos que no son rentables para el trabajador y que pueden tener fines políticos, y eso sí sería inaceptable. También creo que es relevante, dentro de las cosas que refería la diputada Armendáriz, que no nada más se verifiquen los retornos, sino quién va a estar supervisando que las inversiones de este fideicomiso, de este fondo de pensiones, pues realmente cumplan con las expectativas y estén bien invertidos. Por un lado tiene que estar CONSAR, pero también el tripartismo, Claudia. Los trabajadores, los patrones tienen que estar sentados en ese comité técnico para que no haya un uso discrecional de esos fondos y que al final sean complementarios de la pensión pues de los trabajadores. Ahora, también se debe de discutir, me parece, esta obsesión del 100% de tasa de reemplazo. ¿Para qué, Claudia? Si no es necesario, si una tasa de reemplazo del 70% es más que suficiente. Hay otros pendientes que como país tenemos que atender en el sistema de pensiones de México. Hemos platicado contigo en muchas ocasiones la inequidad de género, la inequidad de las pensiones que tienen las mujeres por las inequidades del sistema laboral, ¿no? Pero que cuando toman una pensión es una pensión mucho más baja que la de los hombres. También hemos platicado, Claudia, en otras ocasiones, que el 60% de la población trabaja en el sector informal y no tiene una cobertura de una AFORE, porque no ahorran o porque no tienen acceso a las aportaciones de un patrón y del gobierno. Pero ¿por qué no diseñamos, por qué no nos esforzamos un poquito más que decir, voy a subir la pensión del 70 al 100% de tasa de reemplazo? ¿Por qué no nos esforzamos en más bien diseñar instrumentos de ahorro para el retiro para los trabajadores independientes e informales? Creo que había otras prioridades, creo que habría otras discusiones más relevantes. Creo que estamos perdiendo el tiempo y llevando los recursos de los trabajadores, de los adultos mayores, pues a fines que no necesariamente van a ser muy útiles o van a tener un gran impacto. Muchas gracias, Bernardo. Fernando, adelante. Sí, fíjate que eso que acaba de mencionar Bernardo es muy, muy interesante porque a final de cuentas sí, yo coincido en ese punto de que efectivamente creo que lo que se debería de enfocar más el tema de la iniciativa es en obtener esa tasa de reemplazo del 60-70% como ahora se está buscando, ¿no? Porque a final de cuentas el 100% es lo que yo he estado viendo en este anteproyecto es que los fondos con los que se van a suministrar, que habla también de las cuentas, que es un tema que vamos a preguntar también, Bernardo, que del tema de las cuentas inactivas, de las cuentas en abandono, no sé si sean suficientes para subsanar ese complemento para ese fondo, ¿no? Porque a final de cuentas, hay, como bien se menciona,
60% de la población, y lo comentábamos el viernes, está en la informalidad. Entonces, y no es una informalidad de que no haya una situación a lo mejor de empleo, sino más bien porque se ha fomentado el tema del outsourcing, se ha fomentado el tema de el pago de salarios con el mínimo cuando el salario en realidad es mayor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es preocupante porque aquí estamos poniendo sobre la mesa prácticamente dinero, un dinero que con el esfuerzo de cada uno se ha estado reuniendo durante este tiempo para que tú llegues a una pensión digna. Sin embargo, vamos a tapar lo que comentábamos, vamos a tapar un hoyo, pero igual vamos a destapar otro, porque no sabes qué tanto nos puede alcanzar esos fondos. Como bien dijo la diputada, no sabemos si va a ser temporal, porque a lo mejor le va a alcanzar una o dos generaciones y las demás, ¿qué va a pasar? O sea, sí se tiene que trabajar incluso en incentivar también a la gente a que haga esas aportaciones adicionales, ver el tema de la informalidad, que son temas muy puntuales que debemos de atacar para que esto funcione. Ese es mi punto. Y Bernardo, sí me gustaría preguntarte, ¿qué va a pasar con esos fondos con los que se va a constituir lo que es ahora el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Porque se habla que va a ser por las utilidades de Mexicana de Aviación, del Tren Maya, de varias instituciones y sobre todo también de las cuentas inactivas y las de abandono, que es algo que les está haciendo ruido también a la gente. Dice, oye, ¿qué consideran inactivo? Porque pues, a lo mejor yo consulto mi estado de cuenta y sí estoy activo, ¿no? O no le aporto y ya estoy inactivo, o cuál es el tema, porque la verdad son temas que tampoco el mismo grupo parlamentario no ha definido. O sea, ¿qué consideran? Porque eso le está haciendo mucho ruido a la gente. No, todos puntos súper valiosos, Fernando. Yo, a ver, empezaría, y creo que complementa un poco la pregunta de Claudia, el tema del costo, ¿no? Y de la suficiencia y de la sostenibilidad. Déjenme decirles algo, cuando hicimos la reforma de diciembre del 2020, hicimos cálculos actuariales en conjunto con la Secretaría de Hacienda. Y lo que vimos es que el incremento de la aportación del 6,5% al 15% le permitía al gobierno ofrecer una pensión mínima garantizada de 2 veces el salario mínimo. La gente de Hacienda, que en su momento estaba a cargo de la Unidad de Seguros y Pensiones, decidió ser prudente, como siempre es un equipo hacendario, lo cual no es incorrecto, ¿no? Pero decidieron ofrecer una pensión mínima garantizada de 1 vez salario mínimo. Pero nosotros sabemos que esa aportación, ese incremento de la aportación daba para ofrecer una pensión mínima garantizada de hasta 2 veces el salario mínimo. Hoy, esta oferta que hace el presidente de vamos a incrementar, vamos a garantizar tasa de reemplazo al 100% para quien gane hasta 16,000 pesos, se traduce, no lo van a creer, a una pensión mínima garantizada de hasta 2 veces salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que con el incremento de las contribuciones que está haciendo el sector privado, que va a concluir en el 2030, la administración podría, sin pedir un peso extra, cubrir el ofrecimiento que está haciendo el presidente. Entonces, esto de que si le voy a quitar dinero a las cuentas de los que tienen más de 70 años y me lo voy a llevar a este fondo, lo del INDEP, ¿no? El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la liquidación de la financiera rural, las utilidades que, por cierto, este fondo no habla, el proyecto de ley que crea este fondo no habla de las utilidades de las paraestatales. Sí lo comentaba la reforma constitucional de febrero, pero este proyecto no lo menciona. Entonces, la verdad es que sí, lo que le estoy diciendo es un poco innecesario estas fuentes de ingresos que se están estableciendo, porque el esfuerzo de los empresarios era suficiente para ofrecer una pensión mínima garantizada hasta 2%. ¿A qué me lleva esto? A decir, no puede ser un tema que se discuta desde la víscera política. Hay un tema de política pública. Oye, ¿quieres mejorarle la tasa de reemplazo a los trabajadores de la generación Afore? Que por cierto ya va a ser del 70% con la reforma que promovió este gobierno en diciembre del 2020. Primero habrá que cuestionar si eso hace sentido. Desde mi punto de vista no hace mucho sentido porque es darle más a quien ya va a tener un buen retiro. Y ya vimos que hay otras prioridades. 2,
oye, necesitas dinero para financiar este objeto, este fin que realmente no parece como que muy necesario. Mi respuesta desde el punto de vista actuarial financiero es que no estoy seguro que se necesite mucho más dinero. Me parece que la aportación extra del sector privado puede cubrirlo. Y tercero, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Para qué constituir un fondo? Jalar todos esos recursos ya a un fondo de pensiones del bienestar cuando todavía el Congreso ni siquiera te aprueba que le pagues una tasa de reemplazo más alta a los trabajadores de la generación Afore. Y segundo, y último, ¿cómo los vas a manejar? ¿No? Ya, ok, si te aprueban que saques el dinero de los adultos mayores de sus cuentas de Afores, que le quites al Infonavit el dinero que está administrando, que le quites al ISSSTE ese dinero y lo pongas en este fondo de pensiones del bienestar, ¿cómo lo vas a invertir? ¿Cuáles son las reglas de inversión? ¿Quién te va a vigilar? ¿Quién va a estar al tanto de que no lo inviertas en proyectos que no son rentables o en cosas que no son necesarias y que le puedas garantizar al menos pues el mismo retorno que le estaba ofreciendo las Afores, el Infonavit y el ISSSTE a los trabajadores? Porque si no, ¿cuál es el sentido de sacar el dinero? ¿No? En resumen, las aportaciones que hizo el sector privado dan para pagarle a esta generación y para adelante hasta 2 veces salario mínimo de pensión mínima garantizada. No se requiere más dinero. Bernardo, nos estás abriendo la caja de Pandora. Exacto. O nos estás abriendo la perspectiva a narrativas que hemos estado repitiendo, porque yo, lo confieso, sí había estado pensando que la tasa de reemplazo es abajo del 60, bajo las aportaciones ahora, porque será hasta el 2030 cuando tengamos esta tasa de reemplazo del 70, ¿no, Bernardo? Mientras tanto, la primera generación Afore que se jubile, ¿qué tasa de reemplazo tendrá? Porque son dos preguntas. Parece que esto surgió de alguna promesa que hizo el presidente a los maestros. ¿Por qué los maestros estaban molestos? Porque a ellos parece que se cruzó la reforma laboral de la reforma educativa del gobierno anterior y la individualización de sus cuentas de pensiones. Entonces, los maestros parece que fueron quienes les pidieron estos cambios. Y después parece que hay un universo de cuentas que el gobierno quiere recuperar y que esta devolución que se hizo de los 900 millones, o luego Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación, dijo que eran más de 1,000 millones, que se han devuelto desde 2021 puntualmente de las cuentas inactivas. Parece que quisieran hacerlo como retroactivo, ¿no? Que se revisara hacia atrás. ¿Cómo está eso, Bernardo? Ahora sí que las entrañas, ya que estamos entrando a todo este mundo. No, oye, Claudia, muy buen punto lo de la tasa de reemplazo, pero déjame decirte, la primera generación Afore del 2021 se retiró con una tasa de reemplazo, y estos son datos del director general del IMSS, 90% de tasa de reemplazo. Para el 2022, 70% de tasa de reemplazo. ¿Por qué? Porque ahorita lo que están recibiendo es la pensión mínima garantizada, porque en realidad no es que hayan podido ahorrar demasiado. Alguien que empezó a trabajar en el 97 se retiró en el 2020, pues no pudo necesariamente acumular mucho ahorro, entonces le toca la pensión mínima garantizada. Pero la pensión mínima garantizada, que es de un salario mínimo, pues ya le daba para que fuera del 90% de su último salario. Las tasas de reemplazo no están siendo malas. Sí va a haber un espacio de la generación, a lo mejor quienes empezamos a trabajar teníamos 20 años o 21 años en el 97 y empezamos a trabajar en esa fecha y nos vamos a retirar, empezar a retirar, no sé, a los 60, 65 años, a lo mejor ahí las tasas de reemplazo no van a ser del 70, serán del 60, etcétera. Pero después de eso se estabiliza y en promedio, ¿no? Los millones de trabajadores se van a retirar con 70%. Entonces, no está mal. Me parece más, como tú comentas, algún tema político,
el ofrecer tasas de reemplazo así de altas, pero hay que recordar que además los maestros, si no me equivoco, cotizan al ISSSTE, no al IMSS. Y al cotizar en el ISSSTE, ahí sí es otro de los grandes pendientes que tenemos. La reforma del 2020 tocó a los trabajadores afiliados al IMSS, pero no a los trabajadores afiliados al ISSSTE. El gobierno es un pésimo patrón, Claudia y Fernando. Déjenme decirles por qué, y además fui, como comentaste, servidor público muchos años. El gobierno paga pensiones no del 15%, más bien las contribuciones de los trabajadores al servicio del Estado no son del 15%, son del 11.2% de su sueldo. Y eso lo pone una parte del trabajador y otra parte lo pone el gobierno. Pero el salario de referencia no es el salario real de los trabajadores. Un trabajador, por ejemplo, no me voy a los de base, pero a los de confianza, tienen un salario base, que es más o menos como el 20% de su sueldo real, y un 80% de una cosa que se llama compensación garantizada. Y esa compensación garantizada, pues te da el sueldo final de los trabajadores. Pero ¿saben qué hace el gobierno? Y esto es una simulación como las que persigue el gobierno. Paga la seguridad social sobre el 20% del salario base, no sobre el sueldo integrado. Entonces, todos los trabajadores al servicio del Estado tienen un ahorro para el retiro mucho menor de lo que realmente ganan. Oye, si queremos arreglar cosas y si queremos mejorar incluso a los maestros, ¿no? Pues hay que pagar primero no el 11% de contribuciones, sino como va a pasar en el sector privado, el 15%. Y eso puede ser gradual, no tiene que ser de un día a otro. Segundo, las contribuciones pues deberían ser referenciadas no al salario base, sino al salario integrado, que es lo que realmente paga de salarios el gobierno. Entonces hay una serie ahí, Claudia y Fernando, de distorsiones, de arbitrajes, de vicios, que realmente si queremos ponernos serios y arreglar el sistema de pensiones de México, por eso yo estaba tan contento en diciembre del 2020, Claudia, porque sí fue un paso hacia adelante de algo que por años se quiso hacer y no se había podido hacer. Pues ahora hay que avanzar para mejorar el salario de los trabajadores al servicio del Estado, mejorar su pensión, mejorar las contribuciones y mejorar su régimen. En lugar de seguir ofreciendo más tasa de reemplazo a quien ya va a tener una buena tasa de reemplazo. Bernardo, qué preocupante todo esto que nos cuentas, porque la verdad es que estamos en medio de nuestra pensión, en medio de nuestros ahorros, en medio de tantas esperanzas de poder consolidar un ahorro para el retiro, para tener una vida digna, y creo que perder el tiempo no nos ayuda. Entonces, ¿qué podemos decirle a la gente común y corriente, Bernardo? Nosotros el viernes, Fernando y yo, que estuvimos platicando con toda la audiencia, les recomendábamos que fueran a buscar a su Afore, que fueran por ella, que no la abandonaran, que no hay mal que por bien no venga, que hay que aportar directamente y que hay que tenerla activa, porque te preguntaba Fernando, es un año, ¿no?, de que no haya aportación cuando se considera inactiva. Y me gustaría introducir otra pregunta que tú seguramente nos lo puedes explicar muy bien. Hay Afores que están administrando las cuentas inactivas y cobrando comisiones. El gobierno ha dicho que las Afores, y te lo pregunto porque tú siempre respondes y no le tienes miedo a estos temas. A las respuestas. A las respuestas. Bernardo siempre contesta. ¿Es cierto que las Afores sudan los ahorros? ¿Es cierto que los jinetean? Porque hay ahí un universo que Bernardo y yo vimos. Muy grande. 8 millones, 9 millones de cuentas que están depositadas en el Banco de México, pero el sistema de ahorro para el retiro le paga a una Afore Azteca, por buscarnos y no nos encuentra. Bernardo, no nos encuentra. No, yo creo que es muy, muy buena pregunta y muy válida, ¿no? Pero a ver, es que normalmente siempre se platica de que las Afores cobran, ¿no? Para empezar,
déjenme decirles algo. El cobro, ya saben, está topado también desde la reforma del 2020 a 0.5% del saldo administrado, ¿no? Y eso, bajo cualquier estándar internacional, sí son de las menores comisiones que cobra algún administrador de fondos en el mundo, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Segundo, sí se cobra, pero se cobra porque ese dinero se sigue invirtiendo. Y además, CONSAR licita. Es decir, que Afore me ofrece el menor costo posible por administrarme estas cuentas no asignadas. Entonces, lo licita entre las Afores existentes, gana la que menos cobra. Y sí, claro que va a cobrar una comisión por administración, pero porque está invirtiendo esos recursos. Y los está invirtiendo para seguir generando rendimientos. Muchas veces dice, fíjate, hoy estaba en una reunión y me decían, oye, es que esta Afore dice que ya no le va a invertir más dinero a un fondo si le cobran 2% de comisión. Y dicen, oye, pero aquí lo que importa es cuánto de intereses, de retorno, le va a generar esa inversión a Afore. Es lo mismo del lado del trabajador. Oye, si te cobran 0.5%, que además ya es lo más bajo que hay a nivel internacional, pero te van a dar tasas de retorno reales del 4.5%, bien administrado, transparente, ya libre de todo, ¿no? 4.5% libre de comisión. ¿Qué importa la comisión? ¿No? Lo que importa es que te den buenos rendimientos. En este caso, además, la comisión está regulada y es de las más bajas posibles. Entonces, a tu respuesta, las Afores cobran recursos de las cuentas asignadas de los trabajadores, sí cobran las comisiones más bajas que se pueden ofrecer en el mercado porque son asignadas con base en un proceso de licitación que organiza CONSAR cada cierto periodo de tiempo, y además esas comisiones no pueden ser mayores al 0.5% del saldo de la cuenta, que ya es un estándar bajísimo a nivel internacional. Pero esos recursos se están invirtiendo y están generando retornos. Entonces, pues hay una contrapartida. Oye, que si alguien se muere y sus beneficiarios no van y reclaman la cuenta, en el caso de los adultos mayores de 70, este dinero que quieren sacar, ¿se lo queda la Afore para toda la vida? Sí. Oye, ¿debería de haber reglas para que eso se regrese de alguna manera? Sí, está muy bien. Nada más esos recursos, quien quiera que se los lleve, si va a ser el gobierno a través del Fondo de Pensiones del Bienestar, que siga las mismas reglas de inversión y la misma transparencia y rendición de cuentas que tienen las Afores, porque de lo contrario, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Muy bien. Bernardo, pues muchísimas gracias. Fernando, ¿alguna pregunta? Porque sí, ya estamos fíjate abusando del tiempo de que Bernardo. es rápidamente. Fíjate que eso que acaba de mencionar Bernardo, que al momento de pasar esos fondos de la gente mayor de 70, estaba leyendo en el proyecto que un mes antes o 60 días antes, perdón, 2 meses antes, se le tiene que informar al trabajador que esos fondos van a pasar a este nuevo esquema. Entonces, ahí cómo va a ser, porque la gente ahora se va a tener que acercar a este nuevo sistema de pensiones del bienestar para hacer su trámite de entrega de pensión. ¿Es así como se va a manejar ahora? Yo creo que hay que conocer las reglas, Fernando. No he visto el detalle de cómo va a ser esa transferencia, solo están garantizando la imprescriptibilidad del derecho de tu pensión, obviamente pues es tu dinero, y dos, que va a haber mecanismos para devolverlo. Todavía no se especifican, hay que revisar eso también, y ojalá sea más expedito de lo que hoy es, porque a veces sí toma mucho tiempo el poder acceder a tu Afore, o sobre todo de tus papás si es que alguno falleció, y recuperar ese dinero a veces toma tiempo. Entonces, ojalá esa sí sea una oportunidad para mejorar los tiempos de devolución. Y una última pregunta que te quiero hacer. Los del régimen transitorio, porque es un tema que a lo mejor por ahí estamos dejando al aire, los del régimen transitorio que están todavía en ley 73 y cuentan con una Afore, ¿qué reglas van a tener ellos? ¿Se irán a someter a estas mismas? Porque muchos van a reclamar sus fondos al momento de pensionarse a través Sí, de la ley claro. 73. Quien ya se jubiló, pues ya lo reclamó, ya se los llevó. Quien no haya reclamado una pensión, pues sí va a estar interesante porque van a recibir la pensión del IMSS, pero también pueden pedir que les entreguen el dinero de su Afore, ¿no? Van a tener que entrar a este túnel del Fondo de Pensiones del Bienestar para pedir el dinero de regreso. Pero hay que conocer las reglas, todavía no
no las delimita, no hay reglas de inversión del comité de inversiones, no hay una designación de quiénes van a ser miembros del comité técnico, no está especificado cómo va a ser el camino para devolver el dinero, solicitarlo, hay muchas indefiniciones, pero otra vez, más relevante aún, el tema de política pública. Yo pondría en la mesa preguntarle a los legisladores de Morena que presentaron esto, ¿cuál es la idea de crear un fondo cuando todavía no tienes la obligación? Segundo, la obligación hace sentido de ofrecer 100% de tasa de reemplazo cuando tienes pendientes con los trabajadores del ISSSTE, con los trabajadores al servicio del Estado, con las mujeres, con los independientes. Yo creo que esas son las decisiones que al final, pues, de política pública, los legisladores tienen que cuestionar, analizar y responder antes de aprobar iniciativas. Exacto. Bernardo González Rosas, fundadora ahora de Trouver Capital, que en francés nos platicaba, significa buscando capital o en búsqueda de capital. Encontrar capital. Encontrar capital. Trouver Capital. Bernardo, muchísimas gracias. Yo quisiera nada más que nos reiteres que ese dinero es nuestro, que ese dinero, que esos fondos nos pertenecen, que nadie los puede expropiar y que lo único que tenemos que hacer es seguirles la pista y estar muy pendientes de todo esto que está sucediendo. Es lo más relevante, Claudia. Hemos creado un patrimonio. Fíjate, para el 80% de los mexicanos, la Afore es el primero o segundo patrimonio en términos monetarios más relevante que tenemos. No podemos ignorarlo. No podemos extraernos de una discusión legislativa que habla de disponer de esos recursos sin que estemos enterados y que entendamos realmente por qué se quieren hacer las cosas. Y más los legisladores, que son los que nos representan, al final no somos una democracia directa. El ahorro es de nosotros y simplemente hay que saber en dónde está y cuánto tenemos y quién lo administra. Exacto. Pues muchísimas gracias, Bernardo González Rosas, por tu disposición, por tu generosidad y por tu apertura. Y yo la verdad le quiero decir a nuestra audiencia, todas sus preguntas las vamos a responder en un rato, que yo me reconcilié mucho con funcionarios públicos cuando te vi tan contento de que se corrigiera este nivel de aportaciones que hacía el gobierno, una felicidad legítima que me hizo pensar que estábamos en el camino correcto con el sistema de Afores, querido Bernardo. Absolutamente, Claudia. Yo no tengo duda de que es el camino correcto. Correcto. Simplemente hay que cuidarlo. No todo es perfecto, pero hay que cuidarlo, hay que preservarlo y hay que fortalecerlo. Y la mejor manera es con la vigilancia de los trabajadores, del tripartismo. El tripartismo es la respuesta. No estamos inventando el hilo negro. Y le hace falta al Poder Legislativo mejores asesores, querido Bernardo. De verdad. Porque algunos no asistieron a la discusión, estaban en sus casas, andaban en pants. ¿Qué seriedad le damos a este proceso que es nuestro principal ahorro interno? Va a ser el 50% del PIB, ¿no? Será 50% del PIB. Lo que siempre he dicho, el sistema bancario administra como saldo de crédito el 22% del PIB. Esto va a ser el 50%, no hay precedente en el país. Entonces, estos fondos tienen que ser bien invertidos, bien supervisados y a la vista y con la transparencia necesaria para que todos estemos tranquilos. Puede ser un motor de crecimiento para el país y obviamente pues de una excelente calidad de vida para los trabajadores mexicanos. Pues Bernardo, quisiéramos tener más tiempo, pero bueno, te agradecemos. Qué gusto, gracias a los dos. Gracias. Gracias, Bernardo. ¿Qué te parece, Fer? Qué gran conversación. Sí, bastante. Sales de muchas dudas que se van disipando poco a poco. Es como lo que comentábamos el viernes, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo se va manejando ese proyecto, lo que van aprobando, lo que van aclarando, y creo que lo que nos acaba de decir Bernardo, pues nos deja más claro, un poco más clara la situación. Sí, como él dice, hay muchas reglas que establecer, incluso cómo se van a pagar esas pensiones, cómo se van a determinar, porque ahora va a ser en función al número de semanas cotizadas, al promedio del salario, como se manejaba la ley 73 anteriormente. Entonces, creo que esos temas se van a ir aclarando en el transcurso del tiempo,
vamos por buen camino. Yo me quedo muy tranquilo porque a final de cuentas es un dinero, como tú bien mencionas, de nosotros y que pues solo esperemos que sea bien manejado y que a donde vaya este dinero, pues realmente nos den los rendimientos que nos están dando las Afores y que sea bajo las mismas reglas y que obviamente todos estemos pendientes de nuestras Afores, no las dejemos en el olvido, sino simplemente hacer un llamado también para aquellos que en algún momento cotizaron y que tienen por ahí su cuenta de Afores, pues no olvidarla. Hay que empezarle a tomar sentido como si fuera una cuenta normal bancaria y empezarle a aportar, porque creo que eso nos va a ayudar, como bien menciona Bernardo, a tener una pensión digna, que es lo que ahorita mucha gente necesita en este momento, y evitar así que en esta etapa de retiro se viva con una pobreza que hoy en día se tiene extrema en gente de la tercera edad, ¿eh? Y la verdad, a mí me sorprende y me siento tranquilo con esto, Claudia. Muy bien, Fernando León, subdirector de la revista Fortuna. Yo soy Claudia Villegas, amigos, nos ha dado mucho gusto que estén con nosotros. Vamos a seguir con el tema, ¿qué te parece, Fernando? Vamos a buscar otras voces, claro, sí. Vamos a seguir preguntando, a ver si vienen los legisladores y nos explican Estaría qué es muy lo bien, que están, ¿no? ¿Qué es lo que están analizando con todo este Ignacio tema? Mier Estaría genial. ¿Por qué la prisa? ¿No? ¿Por qué el Exacto. Análisis tan acelerado? ¿Qué está pasando con esto? Pero los que ganamos somos nosotros, porque ahora sí vamos a ir a buscar nuestra Afore, vamos a preguntar cómo podemos aportar y vamos a reclamar ese dinero que mucho poquito es nuestro. Y el mejor ahorro es el que no se ve, me decías tú, pero sí, en el caso de la Afore, hay que verlo. Dinero no visto, dinero no gastado. Y creo que lo pones ahí no lo vas a ver hasta el final y creo que va a ser muy bueno. Entonces, con esta iniciativa creo que va a ser bien. ¿Qué hubiera pasado, querido Fernando, si no se hubiera consolidado este fondo y se hubiera tenido que seguir financiando la operación del IMSS? Creo que el IMSS ahora está más fuerte y está ese fondo. Lo que tenemos que buscar es, como dice Bernardo, pues solucionar problemas de inequidad. ¿Por qué las mujeres tenemos una Afore más pobre? ¿Por qué las personas que trabajan en la informalidad, que tienen un negocio, que están trabajando, por qué no pueden tener acceso a este mismo nivel de trato? A ver, te pongo un ejemplo, yo tengo una paletería o tengo una ferretería o soy participante de la industria inmobiliaria y trabajo por mi cuenta, pago mis impuestos, tengo mi propia actividad. ¿Por qué no el gobierno también podría hacer la aportación a mi fondo para el retiro? Sí, son de hecho, preguntas que deberían diseñarse, ¿no, Fernando? Exacto, sí, porque creo que el tema, como bien se menciona, pues lo que hablaba Bernardo, ¿no? Que un 60% se maneja en la informalidad, pero no es por cuestión de que no exista la fuente de trabajo, sino porque más bien no se ha dado pie a dejar ese outsourcing, a ese mal manejo de los patrones en el sentido de que te paguen por fuera un salario. Y la otra, los que son emprendedores, ¿no? Que son los que tenemos que voltear a ver a aquellos independientes y decirles, oye, tienes una oportunidad de empezar a ahorrar, abre tu Afore, tienes esta opción. Y yo creo que esas reglas las vamos a ir viendo, Claudia. Yo creo que por allá va también el sentido de la reforma, porque sí son muchas cuentas las que están así, de mucha gente que se volvió independiente y que ya jamás volvió a tocar su cuenta. Entonces, sí, yo creo que es importante que desde hoy hagamos ese llamado a esta gente, que regrese, que busque su Afore, como decíamos al inicio, y que no la pierda, porque en esto, yo creo que con esto les va a ayudar muchísimo para que ellos mismos empiecen a aportar, pensando en que en un futuro su misma Afore va a ser su pensión de retiro. Y yo creo que así lo debemos de ver todos, claro. Digo, independientemente en el esquema en que nos encontremos, va a ser una cantidad que vas a tener ahí y que te va a ayudar para esa etapa tan importante, ¿no? Así es, Fernando León, muchas gracias. Vamos a despedirnos, Fernando, y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Somos Revista Fortuna, gracias a la producción de Julio Hernández Astillero. Quédense en las charlas astilladas y nos vemos el próximo martes con más información
y vamos a estar desde la convención bancaria y les vamos a tener información en www.revistafortuna.com.mx. No, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, ya me estoy despidiendo hasta el martes. Todavía ando un poquito enferma y se me agolpan las ideas. No, vamos a trabajar, pero pues siempre ver Acapulco y esperemos verlo bonito, que se está reconstruyendo. Ya les contaremos. Vamos, María Luisa Aguilar y su servidora, pues nos vemos el viernes. Gracias, Fernando, y hasta la próxima a todos. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Buenas noches.